Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Universidad Internacional de La Rioja. Soy Marian Chaparro, la coordinadora del Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización. Y tenemos aquí con nosotros a Antonio Delgado, que es periodista de datos. Antonio ha llevado hasta hace cosa de un mes la unidad de datos y visualización del diario online El Español. En el tiempo que ha estado al cargo de esta sección han conseguido nominaciones a los Data Journalist Awards y de hecho han sido nominados como el mejor sitio de periodismo de datos, que era la primera vez que un medio español conseguía una nominación de estas características, con medios como el Guardian o Quartz. Bueno, lo que vamos a hacer en esta Open Class va a ser una sesión que se titula Cómo convertir historias en datos. Perdón, cómo contar historias con datos. Entonces, ¿por qué este título? Bueno, pues al final, a veces de lo que se peca en el periodismo de datos, como los periodistas están todo el día con sus Excel, con fórmulas y algoritmos, pueden perder un poco el pie, ¿no? y quedarse ahí en los números, ¿no? Y no contar historias, que es la clave de cualquier especialidad periodística. Entonces, Antonio va a centrarse precisamente en esto, en cómo conseguir que el periodismo de datos cuente historias. Entonces os explico, lo que vamos a hacer es tener media hora de sesión con la presentación de Antonio y después es vuestro turno, seréis los protagonistas porque haréis preguntas que Antonio contestará amablemente. Antonio, cuando quieras. Pues muchas gracias a vosotros por traerme aquí y poder contar pues una de las disciplinas del periodismo que es para mí una pasión, ¿no? A mí lo que me gustaría en este rato que vamos a compartir es explicar un poco qué es para mí o qué significa periodismo de datos, qué diferencia hay con hacer periodismo con datos, explicar un poco el esquema de funcionamiento de cualquier proyecto periodístico, ya sea un proyecto del día a día o un proyecto de una investigación de meses, y también algún ejemplo concreto donde podamos aplicar esto que estamos aprendiendo, ¿no? Algún ejemplo práctico. Yo quiero que la sesión de hoy os quede un poco la idea de qué es el periodismo de datos, cómo puede enfocar un proyecto y después cómo contarlo, ¿no? Qué herramientas, cómo podemos utilizar para contar una historia periodística. La primera diapositiva que he puesto es una definición un poco enciclopédica o wikipédica, como queráis, donde intento definir un poco lo que para mí es periodismo de datos, ¿no? El periodismo de datos en realidad lo que hace es recopilar grandes fuentes de información, de datos, de diferentes fuentes, y analizarlo, encontrar una historia periodística y después hacer un producto que cuente una historia. Este producto periodístico puede ser cualquier tipo de formato y puede estar sobre cualquier tipo de soporte. Es decir, lo importante del periodismo de datos, igual que en el periodismo, o sea, lo importante del periodismo de datos es el periodismo. No es tanto la forma de visualizarlo, sino la propia historia, ¿no? A lo mejor podemos hacer un artículo periodístico basado en datos que sea un texto de 3000 palabras sin ni siquiera interlineado, es decir, que puede ser cualquier tipo de producto, o puede ser directamente una aplicación donde un poco permitamos que el lector pueda navegar de forma libre por los datos y construirse su propia historia, o puede ser un vídeo multimedia, o puede ser un documental, lo que sea. Lo importante siempre es la historia, ¿no? Comento esto porque en muchas ocasiones estamos acostumbrados a ver visualizaciones un poco más chulas, más interactivas, y nos parece que eso ya es periodismo de datos, y muchas veces no lo es contar historias de otra manera. El periodismo de datos lleva otro trabajo por detrás que el que os voy a comentar y cómo poder trabajar con él. En realidad, lo más importante del periodismo de datos es encontrar patrones y tendencias en un conjunto de datos. Es decir, básicamente lo que nosotros hacemos es analizar una base de datos o diferentes bases de datos y se trata de encontrar un patrón o una tendencia en el conjunto de los mismos, ¿no? Periodísticamente, ¿qué se considera, por ejemplo, una historia? Pues cuando analizamos una base de datos sería encontrar anomalías, por ejemplo. En el momento que se produce una anomalía en una base de datos, puede ser una historia periodística. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que estamos analizando las temperaturas de Madrid de los últimos 50 años. En el momento que veamos que en un mes se ha producido una variación de temperatura por encima de la media, periodísticamente una historia que contar. Y entonces lo que hacemos, ¿no? Y después me gusta hacer esta diferenciación porque muchas veces vemos muchas noticias donde vemos datos y pensamos que eso es periodismo de datos.
y no periodismo con datos, o donde, por ejemplo, podamos titular con una cifra en un titular, es periodismo de datos. Por ejemplo, os pongo otro ejemplo. Si nosotros, cuando el INE publica la EPA, la encuesta de población activa, y de ahí hacemos una noticia sobre la tasa de paro, cómo ha evolucionado la tasa de paro en España en un momento determinado, y publicamos una información, eso no es periodismo de datos, es periodismo con datos. Sin embargo, si nosotros nos vamos a la página del INE, que es una página muy interesante cuando trabajamos con datos, porque hay un montón de información que a veces nos ayuda a contextualizar otras informaciones que estemos trabajando, podemos utilizar esa base de datos para encontrar una historia periodística que no esté en la nota de prensa, que básicamente nosotros, analizando esa información, seamos capaces de encontrar historias periodísticas, ¿no? Por ejemplo, no sé si os acordáis, pero en octubre de 2013, creo que fue, se filtró los apuntes de las tarjetas de lo que se conoce como tarjetas Black de los 81 directivos de Caja Madrid y Bankia que habían utilizado esta tarjeta entre el año 2002 hasta 2012. Esta filtración, que llegó a todos los medios de comunicación, básicamente, si lo pusiéramos todo en un mismo documento de Excel, en fila, ocuparía unas 84.000 líneas de Excel. Este trabajo, desde el punto de vista del periodismo de datos, fue muy interesante porque nos permitió por primera vez poder aplicar en España estas técnicas que desde hacía tiempo diferentes personas estábamos trabajando con ellas. La forma más clásica de poder trabajar con esta información básicamente consistió en buscar algún tipo de historia de una forma aleatoria. He puesto un ejemplo ahí, pues básicamente en esa noticia nos dicen que los 10 restaurantes que frecuentaban directivos de Caja Madrid. En realidad, la forma de trabajar esta noticia, periodísticamente lo que se hizo fue imprimir todos los apuntes de las tarjetas y mirando a mano los que más te llamaban la atención. Entonces, básicamente lo que se hizo fue mirar qué restaurantes te sonaban y hacer una noticia con los 10 que más le sonaban al periodista en ese momento y publicarla. Desde el punto de vista del periodismo de datos, esto es una anécdota, es decir, no está encontrando ningún patrón, ninguna anomalía, simplemente son 10 restaurantes como podía haber puesto otros 10, no tiene ningún tipo de diferenciación. Entonces, ¿cómo podemos aplicar periodismo de datos cuando trabajamos con esta manera? Yo hice un gráfico, que lo he puesto en la siguiente diapositiva, que lo hice. Este gráfico, igual que muchos gráficos, no intenta explicarlo todo, sino hay que entender el contexto. Esto estaba pensado para moverlo en redes sociales y en un momento dado, cuando salió este caso, lo primero que dijeron los directivos de Caja Madrid y Bankia eran que el uso de la tarjeta era un uso profesional asociado a su trabajo. Lo que cuenta el gráfico, os lo explico rápidamente. En la parte horizontal superior lo que veis son meses y en vertical, a la izquierda, lo que estáis viendo son horas. Entonces lo que está demostrando es el agregado, la suma total de los gastos de los 83 directivos de Caja Madrid y Bankia entre 2003 y 2012 por horas y por meses. Aquellos colores que están en un verde más oscuro significa mayor nivel de gasto y los que están en un verde más claro, incluso blanco, es que o no hay gasto o el gasto es inferior. Si analizáis, si veis la imagen rápidamente, veis un patrón y una conducta en el uso de la tarjeta. Si veis donde el verde es mayor, es entre las 3 y las 4 de la tarde. Es decir, el mayor uso de tarjeta se hizo en esas horas, a la hora de comer, pero no todo era en conceptos de comer. O sea, es verdad que como cerca de un 90% de ese gasto está en restaurantes, pero también se hacía cualquier otro uso de la tarjeta, como compras en grandes supermercados, pagar viajes, coger taxis, etc., ¿no? Y si veis también el patrón, no solamente lo que es la hora, sino también los meses, ¿cuándo es el momento de mayor uso de las tarjetas? Pues en agosto a las 3 de la tarde, ¿vale? Por lo cual parece que es cuando más utilizaron la tarjeta, a las 3 de la tarde. Lo que hay que analizar ya es un segundo nivel, en qué restaurante, en qué localidad, que también está esa información, ¿vale? ¿Qué otros momentos podemos detectar aquí
como patrón o tendencia en el uso de las tarjetas. Veis en diciembre por la tarde cómo también se produce una variación del verde a un color más oscuro. ¿Qué ocurre en diciembre? Las Navidades. Otro patrón que vemos es en enero por la tarde. ¿Qué pasa en enero? Pues las rebajas de enero. Y después veis que en marzo y en abril también hay un patrón también de uso por la tarde de la tarjeta. Parece ser que en esos meses, en esos años, Semana Santa caía más en marzo que en abril, ¿verdad? Eso habrá que comprobarlo, pero efectivamente en marzo por la tarde también. Es decir, veis de una forma visual y gráfica un patrón y una tendencia en el uso de las tarjetas. Como yo decía, este gráfico no intenta contarlo todo ni explicar todo este caso, sino en un momento dado determinado en el cual salieron estos directivos diciendo de que el uso de las tarjetas era un uso de representación o de su propio cargo en la caja o en el banco, y está claro que no, que aquí el uso era totalmente discrecional, ¿no? En realidad, fijaros que este gráfico, a nivel de desarrollo del propio gráfico, esto está hecho a nivel técnico para que le interese, está hecho en Tableau, después está pasado por un programa de editor gráfico tipo Photoshop, ¿vale?, para ponerle un poco, pues eso, las leyendas, las tipografías, un poco adaptarlo al formato para moverlo por redes en un formato más óptimo y punto. Ahora, eso es lo que es el desarrollo del gráfico. El tratamiento previo que hay que hacer a los datos, tal como vienen en bruto, para poder analizarlo, encontrar la historia y después con esa historia poder representarlo gráficamente, es un trabajo que puede llevar bastantes horas, incluso un par de días, ya dependiendo de la experiencia que tenga con el uso de herramientas. En este caso, básicamente el trabajo principal es con Excel, ¿vale?, para limpiar los datos, y también en OpenRefine para hacer algún tipo de operación adicional, pero básicamente sería ese el trabajo que hay que hacer, ¿no? Entonces, fijaros que lo importante aquí, en cuanto a trabajo periodístico, ha sido el análisis, limpieza y análisis de los datos, y después lo que es la representación para este gráfico concreto, pues yo creo que en unos 20 minutos se puede hacer, ¿no? Si ya tienes los datos y por lo menos has tenido un poco de experiencia, aunque sea básica, en el uso de Tableau o de Photoshop. Fijaros que cuando hablamos de un proyecto de periodismo de datos, hay tres etapas fundamentales, que me gusta hacer esta diferenciación. Por un lado tenemos la parte de acceso a los datos, es decir, dónde están esos datos. Después la parte de análisis, que es donde encontramos nuestra propia historia, y después la tercera etapa principal, que sería la etapa de presentación o de visualización, que como comentaba en un principio, esta presentación puede ser desde un artículo largo a un gráfico para redes sociales como el que he mostrado antes, ¿no? En la etapa de acceso, fijaros que voy a volver a la diapositiva anterior. En la parte de acceso, fijaros que los datos nos pueden venir de múltiples fuentes, nos pueden venir de filtraciones, podemos conseguirlo a través de un portal de datos abiertos, podemos conseguirlo a través de una petición de información, pueden ser datos propios que estemos analizando, es decir, tenemos diferentes formas de acceder a esos datos, ¿no? Incluso en muchas ocasiones nos enfrentamos a historias donde no hay datos, tenemos que construir nuestras propias bases de datos para poder encontrar historias en ellos, ¿no? Después una vez que tengamos esos datos en nuestro poder y los tenemos en un formato que sea accesible o reutilizable. ¿Qué significa esto? Pues en un formato en el cual podamos poder trabajar con el documento, ¿no? Un documento, por ejemplo, un CSV, una base de datos, un documento de hoja de cálculo, etcétera, ¿no? Después entraría la etapa de análisis. En la etapa de análisis es donde hacemos básicamente lo que hacemos es interrogar los datos para encontrar nuestra historia periodística, y después tendremos esta etapa de presentación, ¿no? Cuando ya tengamos nuestra historia, a mí me gusta mucho este esquema que cuento a mis alumnos de otros cursos, donde lo importante, fijaros que lo importante cuando nosotros estamos haciendo una historia basada en datos, lo importante siempre son las personas. Es decir, cuando nosotros estamos dando una cifra o un dato,
Eso es una cosa muy fría. Detrás de ese dato siempre hay alguien que está perjudicado o beneficiado de esa acción que estamos contando, ¿no? Y son los que tienen que formar parte de nuestra historia. Os pongo un ejemplo. Imaginaros una ciudad donde hay un accidente de tráfico, ¿vale? En una rotonda hay un accidente de tráfico y se choca un coche, atropella, se salta un semáforo, el semáforo no funciona, se lo salta y esa persona pues se queda como medio coja, ¿no? ¿Cómo tratarían los medios tradicionales que no utilizan el periodismo de datos para contar esa historia? Pues básicamente entrevistarían a esa persona o contarían que ha habido un accidente, harían unas imágenes contándolo y ahí quedaría la situación, es decir, contarían un hecho puntual que ha sucedido en la ciudad en un momento dado. Pero ¿qué pasa si desde el periodismo de datos decimos, bueno, ¿qué está pasando también en el resto de la ciudad? O sea, hay un semáforo que no funciona, pero ¿esto es habitual en la ciudad o no? Entonces, analizamos dónde están todos los semáforos de la ciudad, vemos si están funcionando o no, y a lo mejor podemos encontrar de que este caso no es único, sino que hay muchos más accidentes en una zona concreta porque o ha pasado algo con el contrato de mantenimiento de las señales o se fue la luz por cualquier motivo, no sé, diferentes opciones, ¿no? Entonces hemos encontrado una historia que esta persona que se ha hecho famosa en medios porque se ha quedado medio cojo por esto, en realidad no es único, sino que hay detrás una historia, ¿no? Entonces lo que haríamos sería situar a esta persona por delante de nuestra historia, abriríamos nuestra historia, contextualizaríamos lo que está pasando, describiríamos el problema y todo esto basado en datos, ¿no? Ahora al final os pondré un ejemplo real de cómo podemos aplicar esto para construir y para contar una historia con datos, pero iros quedando con esta parte, ¿vale? Después tenemos nuevas armas de los periodistas. Fijaros que cuando queremos conseguir una historia con datos, lo principal que tenemos es dónde están los datos, ¿no? Ya he comentado que tenemos diferentes fuentes. A mí hay una que me gusta mucho, que es hacer peticiones de información, ¿vale? Las peticiones de información me parece muy interesante y en otros países a nivel periodístico es un arma que se utiliza de forma habitual. En España, como la ley es relativamente nueva, está en vigor desde diciembre de 2014 y desde diciembre de 2015 para autonomía y entidades locales, es un arma que no utilizamos mucho los periodistas, ¿no? Entonces yo os recomiendo el hacer peticiones de información. Yo he puesto varias que podéis utilizar: la ley de transparencia en España, la ley de acceso de información medioambiental que está desde el año 2006 y también a nivel europeo está la ley de transparencia europea, donde podemos conseguir no solamente datos de España, o sea, información que tenga Europa de nosotros, sino también podéis encontrar historias o contextos que también nos afecten a nosotros, ¿no? Después, cuando nosotros tenemos una historia, nosotros hemos encontrado una historia, fijaros que hemos encontrado un dataset y queremos analizarlo, el principal problema que veo yo cuando queremos después contarla es cómo nos enfrentamos a esos datos, ¿no? Por dónde empezamos, por dónde los atacamos. Yo esto lo denomino la técnica de la cebolla, ¿vale? Y he puesto ahí una cebolla para que lo veáis. En realidad lo que tendremos que hacer es primero entender cómo es nuestra cebolla, cómo es nuestra historia de forma global y después ir entendiendo o ir buscando historias concretas. Imaginaros, por ejemplo, el dataset de las tarjetas Black. ¿Cuál sería la primera pregunta que tendríamos que hacer a los datos? Pues, ¿cuánta gente hay y cuál es el global de dinero? ¿Vale? ¿Qué historias secundarias habría ahí preguntando? Pues, ¿en qué sitio? ¿En restaurantes? ¿En comercio? ¿En qué momento? Es decir, podemos ir bajando, profundizando nuestra cebolla para encontrar historias. Pero las primeras preguntas tienen que ser globales. Primero, para nosotros como periodistas o como comunicadores, entender de una forma global la historia y después para podérsela contar a los lectores. Yo os cuento esto porque es habitual que en datasets incluso pequeños, imaginaros de menos de 100 filas, a mí me ha pasado casos de alumnos de darle un dataset y poderse llevar 2 días buscando historias y no encontrar nada, básicamente porque no sabes por dónde empezar, por dónde atacar los datos, qué es lo primero que tengo que mirar, ¿no? Entonces yo creo que esto te permite un poco armar la cabeza y armar un poco el guión de preguntas que queremos hacer a los datos para poder ir tirando de diferentes hilos, ¿no?
Después, cuando tenemos nuestra historia, ¿qué sería lo primordial, ¿no? Lo primero, entender los datos. Imaginaros que estamos trabajando con una historia de meteorología. Yo siempre lo cuento y espero que algún día hacerlo. Yo tengo ahí un Excel con todas las olas de frío y las olas de calor que se ha producido en España en los últimos 50 años, ¿vale? En realidad, cuando los medios hablamos de ola de frío y ola de calor, se tiene que dar una serie de condiciones, es decir, que durante un tiempo determinado, en una serie de estaciones, se produzca una variación de temperatura en percentil 10, ¿vale? Por lo cual, cuando los medios decimos que viene una ola de frío, una ola de calor, en realidad los técnicos de meteorología no lo saben a ciencia cierta hasta que ha sucedido. Hasta que ha sucedido no sabe si eso se produce o no. Básicamente este tipo de información son muy técnicas, por lo cual si este tipo de cosas tan sencillas no las has entendido, cuando te enfrentas a los datos lo normal es que meta la pata. Entonces lo primero que hay que hacer cuando accedemos a un dataset es primero hablar con la fuente o con el sitio que hayamos conseguido y entender todas las columnas y filas de lo que estamos analizando, porque si no lo que podemos es liar la parda, ¿no? Como se dice habitualmente. Lo segundo es no borrar nada. Incluso a veces es conveniente añadir más información. A mí, por ejemplo, me gustan mucho las fechas. Las fechas cuando tenemos un día, mes y año y hora, lo que me gusta es de este formato de fecha o este formato de tiempo, es sacar diferentes informaciones, sacar los días, sacar los meses, sacar los años y sacar el dígito de la hora. ¿Por qué? Porque después cuando nosotros analizamos los datos podemos hacer preguntas como qué cantidad de dinero se gastaron los viernes, sábado y domingo de los últimos 10 años entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Que sería un gasto fuera de toda duda de que no es de representación, ¿no? Entonces, ¿para eso qué necesitaríamos? Pues poder tener muchos más datos. Entonces, muchas veces no, lo recomendable es nunca borrar ninguna columna, aunque digas esto para qué me va a servir, porque no sabes si más adelante lo va a utilizar. Después, si tenemos una fuente que está basada en diferentes archivos y queremos analizarlo, lo suyo es que de alguna forma los agrupemos todos los datos en una misma base de datos, en un mismo documento de Excel, para después analizarlo en su conjunto, para encontrar estas tendencias y patrones. En el caso de las tarjetas blancas que os comentaba, creo que estábamos hablando de unos 7 documentos diferentes que había que agrupar. Bueno, ahí si buscáis, esto es sencillo, si en Google ponéis macro para unir documentos de Excel, encontraréis un montón de ficheros o scripts gratuitos que te hacen esta función, no tienes que ni siquiera programarla, ¿vale? Después, esto es importante y es el hablar con expertos. Muchas veces lo que nos sucede es que encontramos una historia y ya queremos contarla. El problema es que nosotros no somos expertos en todo, somos periodistas. Y muchas veces nosotros estamos encontrando temas que o somos la primera persona que lo ha encontrado, o bien podemos hacer comparaciones que realmente no tienen ningún tipo de correlación entre ellas, ¿no? Entonces, y además que siempre necesitamos fuentes vivas, fuentes humanas que nos aderecen mejor la información. Después el tema de contextualizar los datos. Los datos no hay que darlos por darlos, sino que hay que poder explicarlo en un contexto. Cuando decimos el presupuesto de un ministerio se ha gastado 1/3 en gasto social, la primera pregunta que me hago yo como lector es: ¿y eso es mucho o eso es poco? No sabemos. Contextualizarlo como o bien con los propios datos de ese ministerio a lo largo del tiempo, o bien con países de nuestro entorno o regiones administrativas similares, en el cual podamos ver si esa situación comparativamente el lector puede conocer si ese dato pues, es suficiente o muy insuficiente, ¿no? Después está el tema de redondear. A mí es verdad que cuando trabajamos con mucha información lo normal es querer dar hasta la última coma, ¿no? Pues 24,95, ¿vale? Para ver que parece que si damos muchos más decimales somos mucho más precisos.
El problema es que muchas veces en estos textos, si metemos muchos decimales, el lector se va a creer que está en un libro de matemáticas, y es lo que no tenemos que intentar, sino que estamos haciendo una historia, ¿no? Entonces, muchas veces lo suyo es redondearlo, o bien hacer otro tipo de operaciones, por ejemplo, conseguir, por ejemplo, una tasa según habitantes, ¿vale? O decir, 1 de cada 4 personas tanto, o 1 de cada 1000, o 1 cada 100.000, poco para situar al lector más allá de un 25,3%, ¿vale? Después, no se trata de meter muchos datos en un párrafo. Es habitual cuando trabajamos con datos pensar de que tenemos que contarlo todo en un párrafo, y subió un 3% y el mes siguiente bajó un 4%, y después, porque pasó lo que sea, es un 5%, ya el lector se ha perdido. ¿Qué podemos hacer? Pues si tenemos mucha información en párrafos, lo suyo es pensar si podemos contarlo con un elemento gráfico. En realidad no hay que complicarse mucho la vida cuando queremos contarlo con elementos gráficos, pero que lo que se trata es que cualquier lector lo entienda. Entonces, lo más sencillo muchas veces son gráficos de barras o gráficos de líneas. Si queremos hacer una comparación, lo que nunca nos va a fallar es un gráfico, ante la duda, un gráfico de barras para comparaciones. Y si lo que queremos mostrar es una tendencia, pues lo más recomendable es un gráfico de línea, un gráfico de fiebre, donde podamos ver una evolución, una tendencia en los mismos. Con esos dos tipos de gráficos nunca vaya a fallar. Si ahora pensáis hacer algo más complejo, queréis hacer comparaciones y ponéis burbujas, ahí la cosa empieza un poco a complicarse, ¿vale? Y ahora, como estos últimos minutillos que tenemos antes de pasar a la pregunta, os voy a contar un caso concreto donde está aplicado todo esto para que lo veáis in situ. Voy a intentar hacer lo más rápido posible. No sé si sabéis, en Madrid hay una área que se llama área de APR, que son áreas de prioridad residencial, donde el tráfico está restringido. Básicamente, esto es una decisión que tomó el ayuntamiento hace ya casi una década, básicamente para que el tráfico en el centro de la ciudad fuera menor, por lo cual la calidad del aire mejorara, es decir, está tomado desde un punto de vista medioambiental, ¿vale? He puesto un mapa con donde están las 4 APR en la actualidad. No sé si aquí se puede señalar, no. Creo que no. Vale, pues si veis la parte superior, hay una izquierda, hay una zona que es la APR de Ópera. Esa es una APR que se puso en funcionamiento el pasado mes de noviembre, ¿vale? Las otras 3 ya llevaban varios años funcionando. El Ayuntamiento de Madrid, y no solamente el Ayuntamiento de Madrid, otros ayuntamientos también están en esta línea, tiene un portal de datos abiertos donde publica diferentes informaciones de una forma proactiva, es decir, no hace falta hacer una petición de información para acceder a los datos, ¿no? Uno de los conjuntos de datos que el Ayuntamiento de Madrid tiene publicado en su página web son los detalles de todas las multas que pone el ayuntamiento de una forma anonimizada, es decir, vamos a ver en qué calle, en número, por qué concepto y en qué día se puso la multa, ¿no? Por lo cual vamos a tener un histórico de todas las multas que ha puesto el Ayuntamiento de Madrid. Este dataset lo puso el Ayuntamiento en marcha, creo que tenemos como los 2 últimos años, básicamente más o menos los 2 últimos años, por meses. En conjunto, estamos hablando de unas 3 millones de multas, ¿vale? De todas las multas que ha puesto el Ayuntamiento de Madrid en 2015, lo que llamamos 2016 y 2014. Cuando nosotros tenemos una circunstancia en la cual se pone en marcha una nueva APR y tenemos todas las multas, pues desde el punto de vista del periodismo de datos, lo que se trata de decir, bueno, pues vamos a mirar cuántas multas se han puesto en esa nueva APR, ¿no? Básicamente, cuando trabajamos con tantas multas, ya no podemos utilizar Excel o otras herramientas de hoja de cálculo, básicamente porque no tienen mayor capacidad. O sea, cuando nos vamos más allá de 1 millón de filas, ya Excel no nos sirve. De hecho, yo os recomiendo que cuando estemos trabajando más de 100.000 filas, ya intentemos pasar de estas herramientas, porque va a ser el trabajo un poco tedioso trabajar con ellas, ¿no? Irnos más a una base de datos. Esto básicamente es una base de datos MySQL, y lo que yo estoy haciendo, no sé si lo veréis bien en la diapositiva, pero es una consulta SQL, ¿vale? La consulta SQL es una pregunta periodística. A los 3,5 millones de datos le estoy diciendo, dime todas las multas que has puesto en la zona de Ópera por no respetar las señales en una vía de circulación restringida. Básicamente le estoy diciendo, dime todas las multas que has puesto dentro de las APR, ¿no?
Con esto encontré una historia, y es que en el primer mes de la puesta en marcha de esta APR, el 86% de todas las multas que se pusieron en todas las APR estaban concentradas en la APR de ópera, por lo cual lo que había era una historia, ¿no? ¿Qué estaba pasando allí? Básicamente os muestro aquí un gráfico. Este tema está publicado en El Español, en enero-febrero se publicaron, en estos 2 meses, y vemos donde en el ranking de los 10 principales puntos donde se multaron por acceder a APR son todo calles de la zona de ópera, ¿no? Por lo cual aquí la siguiente pregunta práctica sería ¿qué está pasando en ópera? Bueno, pues lo que hay que hacer es coger un cuaderno y una cámara y salir corriendo a ópera y saber qué historia, ¿no? Es buscar ya esas historias humanas, más allá de que los datos nos han encontrado un patrón, una anomalía, es saber por qué, ¿no? Yo me acuerdo que ese día que yo encontré lo de las multas, que me iba corriendo para allá, me dijo un amigo, ¿dónde vas, Antonio? Digo, donde los datos me conducen, y era verdad. Iba ahí básicamente a la calle Leganito 24, que en el primer mes de la puesta en marcha de esta APR se pusieron casi 10.000 multas, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos en la calle Leganito? Pues personas multadas, como esta persona que me encontré yo in situ en el punto de la calle donde habían multado. Básicamente estaba mirando, es un patrón que yo detecté este día, y lo siguiente, básicamente la gente empezaba a recibir un montón de multas, no sabía por qué, y se iba al sitio a mirar dónde le habían multado. Entonces tú te quedabas un rato en la calle Leganito 24 y siempre iba a aparecer alguien mirando para arriba, te acercabas a él y le preguntabas, ¿estás multado? Y te decía, sí, ¿cómo lo sabes? Dice, ¿por qué mira los datos, no? Entonces contabas historias humanas, es decir, las historias humanas que hay detrás de este problema, ¿no? Por ejemplo, esta persona que le pusieron, pues creo que fueron más de 20 multas en 30 días por pasar por la calle, a 90 euros por multa. Imagínate el problema económico que tenían estas y muchas personas, ¿no? Fijaros que en la calle Leganito el problema que sucede es que la señal está puesta a mitad de la calle, por lo cual la gente cogía de Plaza España, giraba por Leganito, y cuando se encontraba a mitad de la calle no veía la señal, seguía para adelante, y son multas que son automáticas, porque básicamente lo que hay es una cámara que en el momento que rebasa ese punto te multan automáticamente, ¿vale? Fijaros que después de la denuncia, para que veáis que el periodismo de datos también tiene un impacto local y directo sobre las personas. En el momento que publicamos esta información, el ayuntamiento, he puesto el antes y el después, colocó a la izquierda una nueva señal. Esto no fue suficiente. Ahora, si pasáis por la calle Leganito, no solamente hay doble señal, sino que este paso de cebra ahora mismo es un badén cebra, ¿vale? Que lo elevaron para que la gente tuviera que pararse, aún así siguen multando. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Pues cuando encontramos una historia tan social basada en datos, nosotros lo que hicimos, y funcionó muy bien, fue al final de la noticia poner una dirección de correo para que la gente se pudiera contactar con nosotros y ponerse en contacto con otros afectados que entre ellos pues pusieran en marcha diferentes acciones de una forma coordinadas entre ellos, ¿no? Por lo cual, fijaros, esto es un pantallazo de mi dirección de correo donde veáis la cantidad de correos que nos llegaron de gente contándonos sus problemas. Yo a casi todos los llamé y las historias un poco que más nos interesaron las contamos en los diferentes días, ¿no? Por ejemplo, esta persona que es un trabajador de la zona que pasaba por la calle Leganitos y pasaba diariamente 2 veces, una para salir y otra para entrar, y tenía pues eso, cerca de 40 multas en 2 meses, ¿no? Acumuladas. ¿Qué sucedió al final? Bueno, pues después de hacer esta denuncia pública, de contar lo que estaba pasando, de todos los problemas que había, de cómo estaban las señales, de la propia mala gestión de las multas, porque estábamos hablando de que gente que fue multada en noviembre y diciembre empezó a recibir las multas, las notificaciones de multas finales de enero, febrero, por lo cual todo lo que había pasado 1 o 2 veces al día en noviembre, las primeras multas las recibieron en febrero. Por lo cual esa persona decía, voy a recibir multas de noviembre, de diciembre y de enero. 2 a 90 euros por 2 por día, o sea, no le salían las cuentas, ¿no? Entonces, después de hacer esta denuncia, a través del Español, el Ayuntamiento de Madrid salió rectificando, contando que había un problema y que hacía una especie de amnistía, por lo cual todas las multas que habían sido tramitadas por error
no solamente la APR de Opera, básicamente la APR de Opera anularon todas las multas, sino en las otras APR se anularon de forma directa, ¿no? Yo he calculado, esto es una estimación a la baja, que este trabajo periodístico de datos ha conseguido un ahorro a los madrileños de unos 8 millones de euros. Básicamente hace una estimación calculando el número de multas que se pusieron en noviembre y en diciembre, que son los dos primeros meses que teníamos datos, y más o menos yo creo que he calculado a la baja entre 8 y 10. Yo he puesto 8 por quedarme un poco... subestimarlo, pero digamos que esa es la cantidad de dinero que digamos que el ayuntamiento ha perdonado en multas a los madrileños o los que pasaron por estas calles, ¿no? Para que veáis que el periodismo de datos también tiene un impacto directo, o el Open Data también, sobre los madrileños, ¿no? Y fijaros, yo por terminar con esta historia, esto es una foto que hice con todos los afectados en el momento en el que estaban reclamando que se dieran una solución a sus problemas. Y fijaros, os dejo un comentario que me hizo una persona después de que el ayuntamiento anulara sus multas, que creo que un poco nos congracia, ¿no?, con el periodismo y lo que el periodismo de datos también puede hacer, ¿no?, que tenga un impacto directo sobre las personas. Es decir, yo creo que no solamente se trata de dar datos, de contar cifras sin ningún tipo de alma detrás, sino que realmente lo importante de los datos, y es un poco el final de esta moraleja que quiero dejar, es que lo importante de los datos siempre son las personas, y lo que tenemos que es contar buenas historias donde siempre sean las personas los protagonistas de las mismas, ¿no? Así que si os parece lo podemos dejar aquí. Tenemos preguntas. Sí, ¿vale? Muy bien. Antonio, estaba pensando además que te van a nombrar pregonero de las fiestas o algo, porque, madre mía, de 8 a 10 millones de euros de ahorro de los madrileños, es increíble, una cantidad grande. Sí, sí. Bueno, lo que vamos a hacer ahora entonces, lo que hemos dicho, vamos en primer lugar a pasar las preguntas que habéis hecho a priori cuando os habéis inscrito en esta Open, y a los que estáis conectados en directo os animo a que hagáis también vuestras preguntas por el chat. Vamos a comenzar con las preguntas más generales. Por ejemplo, nos pregunta Luz, ¿cómo conseguir hacer que una infografía impacte? Yo creo, fijaros que el problema de las infografías, igual que de las visualizaciones, el problema que tenemos hoy en día, todos los medios, es que el hábito de consumo ha cambiado. Es decir, hoy en día la mayoría del tráfico, o la mayoría de los sitios más modernos, vienen desde dispositivos móviles. ¿Vale? El tráfico es social y móvil, por lo cual, cuando nos enfrentamos a una infografía, no solamente tenemos que pensar cómo de bonita queda y qué bien se ve en mi ordenador de 24 pulgadas. Claro, hay que pensar cómo se ve claro, así, ¿no? El problema es, en realidad, ¿cuántas personas lo van a ver en tu monitor de 24 pulgadas? Muy pocas, a lo mejor un 3%. La mayoría de la gente lo va a ver en un móvil Android, si es en España, ¿vale?, en una pantalla por debajo de 5 pulgadas, por lo cual el reto está en que esa infografía, ese gráfico, se vea bien tanto en dispositivos móviles, en primer lugar, claro, como después en un ordenador, que tampoco quede de una forma muy sencilla. Lo mejor, o sea, la solución más óptima sería que con programación, con JavaScript, de hecho, si alguien tiene un blog en WordPress, incluso hay scripts que hacen esto, que en función del tamaño de la pantalla te muestra una cosa u otra, es decir, que podamos jugar con eso, ¿vale? Es decir, si tengo una resolución de pantalla de ordenador, estamos en desktop, puedo presentar una infografía mucho más compleja, mucho más impactante y que funcione bien, incluso que tenga una interactividad compleja. Si el lector lo está viendo de un dispositivo móvil, cambiarlo por una foto estática, un gráfico estático, y simplificarlo a la medida posible, y que los tipos de letras sean apropiados para leerlo sin tener que quedarte ciego. Después tenemos una pregunta de Juan Carlos que dice, ¿se debe partir de los datos o del tema? Porque sí que has dicho que lo primero es acceder a los datos, pero yo no sé si en tus proyectos tú ya tienes una idea en la cabeza y vas a ello, o simplemente... Yo creo que en realidad, igual que cuando trabajamos con el periodismo, cuando hacemos periodismo, lo que estamos haciendo es buscar hipótesis. O sea, tenemos una hipótesis y vamos a los datos e intentamos ver si se cumplen. Por temas antes. Claro. Entonces, básicamente, por ejemplo, yo, en el caso de las multas,
yo tenía una hipótesis que era decir, yo de las 3,5 millones de multas, decía, a mí no me importan las multas de velocidad, que puede ser otro tema. Es decir, fijaros que en el dataset de las multas hay miles de historias por contar. Yo he contado una de un sitio concreto, hay muchas más. Entonces, lo suyo es acotar el tema, la hipótesis, buscarla, si no sucede, buscar otra, ¿vale? Pero yo creo que eso, y si después si al contrario, si lo que tenemos es un dataset y lo que decimos, a ver qué podemos hacer con esto, lo normal es que podamos hacer poco, claro, porque muchas veces... nos falta la hipótesis. Claro, sí. y además os digo una cosa, es muy complicado encontrar historias en datos, es decir, a lo mejor de 50 datasets, a lo mejor que te sirve que abra un periódico, tienes uno, ¿vale? Entonces, no porque haya muchos datasets haya historias en todo, en la mayoría de ellos no, y muchos de los portales de Open Data que hay en la actualidad, la información que tiene periodísticamente no es relevante. A mí decirme dónde está la farmacia de guardia de un sitio, pues periodísticamente no aporta mucho. Vamos a leer ahora una que tenemos por el directo. Dice Toño, ¿consideras que la Ley de Protección de Datos está siendo utilizada por las administraciones como parapeto para no revelar lo que le reclaman los periodistas o los ciudadanos? Claro, yo estoy de acuerdo. Básicamente, yo me he encontrado, por mi experiencia haciendo peticiones de información, dos excusas principales. Uno, el tema de la reelaboración de los datos, que pides algo y te dice, esto hay que reelaborarlo, por lo cual no tenemos personal, o no estamos capacitados, o no llegamos, por lo cual no lo hacemos. Y en segundo lugar, siempre se amparan con el tema de protección de datos. Esto no te lo podemos dar por protección de datos, incluso información que puede ser que no está protegida, yo qué sé, información de empresa, si es de un particular sí, pero de empresa. Yo lo que intento siempre es adelantarme, o sea, yo lo que les recomiendo un poco como una especie como de hack de la propia ley es en el mismo petición que sabes que te van a meter o que te la van a denegar por protección de datos, ponerlo tú, yo sé de que hay que tener en cuenta la protección de datos, pero lo que te estoy pidiendo es esto, desagregado o desanonimizado de esta manera. Por lo cual esa persona, a mí me ha funcionado, o sea, yo os digo que a mí en algunos casos que he preguntado información un poco privada, si he hablado de protección de datos he dicho, bueno, pues dámelo anonimizado, yo sé que estamos hablando de personas, pero no me dé las personas, dame un poco las circunstancias, me lo han hecho y me lo han dado. Esther nos pregunta, bueno, que quiere ponerse en contacto contigo, pues el correo de Antonio aparece justo en la presentación, lo estamos viendo. Y otra de las preguntas, en este caso Cecilio dice, ¿qué potencial y posibilidades ofrece el periodismo de datos para informar sobre el medio ambiente? Has hablado de la ley, que hay una de las leyes, ¿no? Sí, hombre, la ley fijaros que primero que tenemos una ley de 2006. de transparencia para el medio ambiente, que es de 2006, que fue una directiva que tuvimos que poner en nuestra legislación, por lo cual es una legislación que ha funcionado. De hecho, los periodistas que estábamos haciendo de datos, que hacíamos datos antes de la ley de transparencia, la que usábamos era la ley de medio ambiente. Intentábamos que todo de alguna forma tuviera algún componente medioambiental para poder colarlo por ahí, ¿no? Pero es verdad que con medio ambiente hay mucha información y también hay muchos datos abiertos publicados. Por ejemplo, muchos ayuntamientos o muchas comunidades autónomas están publicando los temas de calidad del aire, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que cuando estamos hablando de este tipo de información, los datos están en un formato que se llama microdatos, ¿vale? Que ya es un poco más complejo de trabajar con ellos. Se puede hacer en Excel, lo que pasa es que yo conozco gente compañeros míos que han trabajado con microdatos, con Excel, por ejemplo, para la calidad del aire, pero es un trabajo de chino, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Es un trabajo muy tedioso. Lo suyo es aprender, por ejemplo, Python o R, que sí tienen librerías que nos permiten trabajar de una forma un poco más óptima con este tipo de formatos. Tenemos también preguntas más técnicas, por ejemplo, ¿con qué programas hacéis los gráficos? ¿O hacéis los gráficos con cuáles trabajo te has hecho? ¿O Tableau? Los gráficos, en realidad, yo creo que en realidad con cualquier cosa, es decir, con cualquier cosa. Yo lo que recomiendo con los gráficos es que sean, como he comentado antes en la pregunta anterior, tienen que ser, en mi opinión, sencillos, minimalistas y funcionales. Es decir, aquí no se trata que el gráfico sea, y bueno, también que tenga una propia identidad, es decir, que tú veas ese gráfico y independientemente del sitio donde lo veas, porque como estamos en un mundo de distribución, de publicación distribuida, que el gráfico, que tú lo veas, por ejemplo, en una red social y tenga un logo o tenga una tipografía y sepa identificarlo con el sitio. Eso es muy interesante. Más allá de la herramienta, nosotros, por ejemplo, en español, Tableau no usamos, porque una de las cosas que tiene Tableau es que
no hace bien el responsive, no funciona bien el móvil. La interactividad que añade de por sí tampoco es que sea muy necesaria. En un gráfico de barra, una interactividad de poder moverte por las barras tampoco aporta mucho, más allá de ver las cifras, No, claro. ¿vale? Pero en cosas más complejas sí. Entonces, Illustrator, también DataGrapper, la usamos mucho y me gusta mucho, o cualquier otra herramienta. Es decir, en realidad, con Illustrator, DataGrapper, D3 también es una librería que utilizamos en el español para visualizaciones más complejas, más interactivas, que funciona muy bien. Sobre todo, fijaros en cosas que sean libres, ¿no? El problema, por ejemplo, de Tableau es que Tableau es una empresa privada. Si mañana Tableau cierra o cambia sus condiciones de uso, todo lo que has hecho en Tableau lo has perdido, ¿no? Claro. Entonces siempre utilizar herramientas que sean libres o tecnologías libres. Y Cristina nos pregunta, vamos a ir terminando, porque nos vamos ya de tiempo. Cristina dice, además del INE o el Eurostat, vaya, esperad que se ha subido. A ver, que no termino de verlo. Además del INE... Sí, creo que era otras bases de datos, ¿no? Sí, a otras bases de datos públicas se puede acceder. Vale. Bueno, simplemente, pero nada, en 30 segundos. Sí, bueno, yo... contratación del Estado, el BOE, el BORME, los propios ministerios tienen sus propios portales de estadística. Con eso ya tiene... Con eso, y después los propios ayuntamientos, los portales de Open Data de los ayuntamientos. Muy bien. Y Facundo dice, ¿cómo ser objetivo con la selección y presentación de los datos? ¿Cómo no dejarnos a veces llevar por nuestra subjetividad o por nuestros prejuicios? Yo creo que esto es como hacemos periodismo, ¿no? Siempre nos intentamos acercar a la verdad, ¿no? Esa verdad que siempre intentamos alcanzar de una forma honesta. Yo creo que básicamente eso, o sea, siendo honesto, objetivo y riguroso con nuestro trabajo. Y sobre todo que las conclusiones no las estemos dando nosotros, sino que vengan a través de voces de expertos que nos ayuden a contextualizar esa información, ¿no? Y luego también hay una pregunta, en este caso de Amparo, de las que hicisteis en diferido, dice, ¿cómo sacarle el máximo provecho a los datos en redes sociales? Pues yo creo que... Sobre todo en Twitter, ¿no? Muchas veces sí, pues mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo el otro día, cuando con la noche electoral hice un gráfico súper sencillo, que se viralizó, pero de una manera impresionante, que era básicamente... Y que realmente, como análisis de datos, tampoco que fuera muy grande, pero hay que tener la visión periodística de decir, creo que hay un tema ahora mismo, ¿no? Claro. Que era restar el neto en votos de los 4 principales partidos entre el 20D y el 26J. Que hice un gráfico donde se veía cómo Podemos había perdido más de 1 millón de votos, ¿no? Ese gráfico, que está hecho en 5 minutos de una manera sencilla y que estaba pensado para moverse en redes sociales, funcionó porque era el momento apropiado, en el momento que la gente se estaba haciendo esa pregunta y que cualquier persona lo entendía. Entonces, yo lo que os recomiendo es que siempre hay que hacer que la visualización en redes sociales, hasta mi madre, hasta mi abuela lo entienda. La puedo entender, claro. Sí. Muy bien, pues no podemos alargarnos más. Muchas gracias a todos por haber venido a esta Open Class y por supuesto a ti, Antonio, por haber venido a unir. Pues muchas gracias a vosotros y yo os recomiendo que os forméis en datos porque es una disciplina apasionante. Muchas gracias. Gracias, adiós, chao.